Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es motivo de gran felicidad presentar a la doctora Chail Chacón, residente de segundo año de la Universidad de La Sabana, quien nos va a hablar de un tema supremamente interesante y que cada vez nos aporta nuevo conocimiento, y es el rol de la farmacocinética y la farmacodinámica de antibióticos en muchos de los desenlaces de los niños en cuidado crítico. Muchas gracias y adelante, Chail. Muchas gracias, profe. Confirmo que me estén escuchando bien y que estén viendo la pantalla, por favor. Bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sheil Chacón, yo soy fellow de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana y en esta oportunidad vamos a hablar de PKD, de antibióticos, teniendo en cuenta que ya, digamos que muchos de los conceptos que íbamos a tratar ya los trató Angélica, entonces vamos a hacer, digamos, una dinámica mucho más activa, con conceptos más concretos, con el fin de sacar, digamos, a lo último unas conclusiones para llevar a casa. Este va a ser el contenido de nuestra charla. Inicialmente vamos a hablar de las generalidades, posterior a este de la farmacocinética, la farmacodinamia, los patrones de actividad microbiológica, la simulación y el paciente crítico, y finalmente vamos a cerrar la charla con algunas conclusiones. Vamos a comenzar hablando de generalidades. Entonces, para hablar de generalidades, primero tenemos que hacer a colación a este gran científico. Este gran científico se llama Alan Forrest. Él tiene un PhD en farmacología en la Universidad de California y a partir de 1970 se volvió el pionero y líder mundial en el campo de modelo de farmacocinética y farmacodinámica. Finalmente, lo que él buscaba era cerrar la brecha entre los datos in vitro y la práctica clínica, exponiendo la dinámica bacteriana a partir de la presencia o ausencia de una terapia antibiótica como tal. Para hablar de las generalidades, primero tenemos que hablar qué son los antibióticos. Los antibióticos son productos naturales modificados para atacar, inhibir o matar ciertos microorganismos, a excepción de la quinolona, que se comporta como un antibiótico que no es natural, es sintético, y podemos sacar las clasificaciones de los antibióticos dependiendo de su mecanismo de acción. Como nosotros pues hemos visto en varias oportunidades, los mecanismos de acción son muy amplios. Según su farmacocinética y su farmacodinámica, los podemos dividir dependiendo si son concentración dependiente, si son tiempo dependiente, o si definitivamente tiene una mezcla entre la concentración y el tiempo, en donde entramos a evaluar todo lo que es área por debajo de la curva y el MIC, y finalmente si tiene una finalidad de ser un antibiótico bacteriostático o bactericida. Inmune de cada huésped, organismo. Ahora, no únicamente nosotros tenemos que saber de antibióticos, sino que también tenemos que saber algunas generalidades de los microorganismos, de las interacciones que generan los antibióticos con los microorganismos, del tipo de microorganismo que estamos ante una infección de un paciente, si son corona positivos, si son gram negativos, y dependiendo de cómo se comportan a nivel hospitalario, la resistencia natural de los microorganismos. Y otro concepto que tratan mucho los artículos es el inóculo, el número de bacterias que causan la infección activa en el paciente crítico. Ahora, el sitio de infección y su penetración a los antibióticos cambia completamente. No es lo mismo hablar de una bacteriemia, hablar de una infección del sistema nervioso central. Y definitivamente, digamos que también deberíamos evaluar cuál es la MIC de unos microorganismos específicos ante unas enfermedades, como es el neumococo. Sabemos que tenemos MIC diferentes si estamos hablando de infección del sistema nervioso central o si estamos hablando de infección a nivel pulmonar. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es importante saber de PKPD? Realmente, a medida que va avanzando este campo, pues la racionalidad en el uso de antibióticos es muy importante. Actualmente tenemos la prueba en muchos hospitales que definitivamente son programas de optimización de antimicrobianos en el escenario hospitalario y ambulatorio, con el fin de disminuir los patrones de resistencia intrahospitalarios. Adicionalmente, pues conocer la farmacocinética y la farmacodinámica nos permite tener una elección adecuada del antibiótico, disminuir los efectos tóxicos o secundarios que puede generar el antibiótico y evitar una dosificación subóptima en el contexto de cada patología específica. Adicionalmente, como todos, si nosotros logramos optimizar todo esto, pues vamos a disminuir los costos intrahospitalarios, y de igual forma saber que los medicamentos los medicamentos profilácticos, especialmente que nosotros utilizamos en los pacientes que van a salas de cirugías, pues también es ideal saber cuál utilizar si tienen previamente colonización o no tienen colonización, porque eso también evita desenlaces a largo plazo.
Ahora, cuando nosotros hablamos de generalidades de farmacocinética y farmacodinamia, tenemos que ver una interacción supremamente importante entre lo que es el paciente, los antibióticos y la bacteria. Cuando nosotros hablamos específicamente entre la interacción entre el paciente y los antibióticos, estamos hablando de la farmacocinética. Y como dijo Angélica en la charla pasada, esto hace referencia a lo que el cuerpo le va a hacer al antibiótico. Cuando nosotros hablamos entre la interacción entre el antibiótico y la bacteria, estamos hablando de farmacodinamia y finalmente esto es lo que le va a hacer el antibiótico a la bacteria a través de un mecanismo de acción específico. Estas relaciones siempre van a estar determinadas por otros factores. Cuando nosotros tenemos la relación entre paciente y bacteria, tenemos que entrar a ver la infección, qué clase de infección está atacando el paciente, si tenemos una respuesta inmune apta o no, y si tenemos una respuesta inmune que puede responder o no en una situación específica, y definitivamente las comorbilidades. No es lo mismo tratar pacientes con falla hepática, con falla renal, a tratar pacientes que, digamos, anteriormente no tienen ninguna comorbilidad. Adicionalmente, entre otros factores que nosotros podemos descartar entre la interacción paciente-antibióticos son la toxicidad. Esta toxicidad generalmente va a depender por las altas dosis de antibióticos que nosotros le estamos dando o sencillamente porque tenemos una eliminación renal o hepática inadecuada. Finalmente, cuando nosotros hablamos del análisis de PK-PD, se describe como una estrategia necesaria para optimizar sabiamente los regímenes de dosificación de los agentes antibióticos con el fin de conservar su valor terapéutico. Ahora, las curvas. Digamos que de forma general vamos a tocar las curvas. Más adelante lo vamos a hacer de una forma más específica, pero tenemos las curvas clásicas de los antibióticos, una relación entre la concentración y el tiempo, en la cual nosotros podemos observar una fase de absorción, podemos observar una fase de posabsorción, una fase de eliminación. Y con respecto a las concentraciones, tenemos una concentración máxima posterior a una dosis de un fármaco. Tenemos una concentración mínima inhibitoria a la cual se inhibe el crecimiento bacteriano. Tenemos una concentración tóxica a la cual tenemos repercusiones en el paciente. Y según los tiempos, nosotros podemos hablar de tiempos de latencia desde la administración del antibiótico hasta que se logran las concentraciones mínimas inhibitorias. El tiempo máximo, que está correlacionado a las concentraciones máximas, y un tiempo eficaz, que es en el cual pues todas las concentraciones se mantienen por encima de la micro. A partir de esto, nosotros podemos hablar de antibióticos que son concentración dependiente o antibióticos que son tiempo dependiente, que ya vamos a ver más adelante. Hablamos un poquito de la farmacocinética. La farmacocinética siempre está por la relación entre el antibiótico y el paciente y es lo que el organismo le hace al fármaco. Esta siempre está determinada por tres factores fundamentales que ya les tocó previamente a Angélica. Primero, la absorción, segundo, la distribución, el tercero, el metabolismo y la eliminación. Cuando nosotros hacemos énfasis en la absorción, podemos decir que nosotros tenemos una absorción que puede ser gastrointestinal o IV, que depende de unas sustancias si son lipofílicas o hidrofílicas, y finalmente la palabra clave en la absorción viene siendo la biodisponibilidad. Esta biodisponibilidad siempre se debe entender como un porcentaje del fármaco administrado que alcanza en la circulación sanguínea luego de absorberse, sabiendo que de forma endovenosa nosotros podemos garantizar casi el 100% de la disponibilidad, mientras que de forma oral únicamente vamos a garantizar el 55%. Ahora, tenemos la distribución del fármaco que depende de la unión a proteínas, de la penetrancia a tejidos y al volumen de distribución. Y finalmente tenemos el metabolismo y la eliminación, que depende de que nosotros tengamos un sistema renal íntegro a partir de la filtración glomerular, la secreción tubular y la absorción tubular, o la eliminación pues también se puede llevar a cabo a través del sistema hepático. Si nosotros recordamos algunos antibióticos que tienen eliminación renal, pueden ser los betalactámicos, los aminoglucósidos, la tetraciclina, la vancomicina o la daptomicina. Y finalmente pues necesitamos buscar un equilibrio en nuestros sistemas para poder lograr esa eliminación. Ahora, con respecto a las curvas de concentración-tiempo, los ítems que tenemos que tener en cuenta para la farmacocinética va a ser, primero, la concentración máxima siempre entendida como la cantidad mayor de concentración de un fármaco posterior a la administración del mismo. Tenemos la vida media del antibiótico. Esta vida media del antibiótico siempre va a demostrar
el tiempo que se gasta en disminuir el 50% de la concentración plasmática del antibiótico, cada vida media produce, digamos, un proceso de acumulación que está establecido entre lo que ingresa y lo que sale del antibiótico, y esto se llama estado estacionario. Estas vidas medias siempre serán importantes porque pues se va a alcanzar ese estado estacionario a partir de 4 a 5 vidas medias. Y finalmente, el área bajo la curva, que es un concepto que en los últimos años ha tomado realmente mucha importancia, especialmente cuando nosotros estamos hablando de medicamentos como la vancomicina, que finalmente lo que nos muestra es la concentración en plasma de un fármaco frente a un intervalo de tiempo definido con dosificación completa, y lo que nos habla siempre de una exposición acumulada. Ahora, recordar conceptos que nosotros vimos en la exposición pasada. El primero es el volumen de distribución. El volumen de distribución es la relación entre la cantidad de un fármaco total presente en el organismo y la concentración plasmática que es la cantidad generada. Ahora, del antibiótico, lo más importante es que a medida que nosotros tengamos volúmenes de distribuciones muy grandes, que lo vamos a ver en el paciente crítico, con esas fugas capilares, con ese tercer espacio que se forma en ellos, pues nosotros vamos a tener dosis plasmáticas mucho más bajas. Entonces acá entra la importancia de la necesidad de dosis de carga. Ahora, no es lo mismo hablar de un volumen de distribución cuando tenemos pacientes pequeños, como nos damos cuenta acá en la gráfica. Los volúmenes de distribución en estos pacientes, pues ellos, el porcentaje de agua es mucho más grande al porcentaje que puede tener, digamos, un abuelito como tal. Otro concepto a recordar, que son los antibióticos lipofílicos y los antibióticos hidrofílicos. Dentro de los antibióticos lipofílicos tenemos el volumen, pues tenemos que se caracteriza porque son volumen de distribución muy amplios, difunden a través de las membranas celulares, son activos contra microorganismos intracelulares y la mayoría tiene un metabolismo hepático. A recalcar, los antibióticos que podemos encontrar en este grupo vienen siendo los macrólidos, las fluoroquinolonas, las tetraciclinas y la rifampicina. Ahora, cuando hablamos de antibióticos hidrofílicos, estamos hablando que tienen un volumen de distribución limitado, no se pueden difundir de forma pasiva a través de la membrana celular, no tienen acción contra microorganismos intracelulares y definitivamente la gran mayoría de estos tenemos su metabolismo a partir del riñón. Ahora, con respecto a lo que estábamos hablando de volúmenes de distribución, acordarnos que nosotros siempre podemos tener en cuidado crítico un paciente que tenga una alteración en el balance de los fluidos. Estamos hablando de pacientes que tienen tercer espacio, por ende, pues todo su volumen de distribución será mucho más grande y las concentraciones plasmáticas serán mucho más bajas. Podemos tener pacientes que tienen daño hepático o daño renal, que a su vez pues hace que se incremente el volumen de distribución o que disminuya el aclaramiento de los mismos, lo cual puede llevar a un aumento de las concentraciones plasmáticas, o sencillamente en algunos pacientes que están sometidos a terapia renal o que están sometidos al ECMO, pues también podemos tener volúmenes de distribuciones aumentados o posiblemente un aumento del aclaramiento, y por ende, digamos, su comportamiento a nivel plasmático será errático, puede aumentarse o disminuirse las concentraciones como tal. Ahora, cuando nosotros hablamos de farmacodinámica, estamos haciendo correlación a la interrelación entre el perfil farmacocinético del antibiótico y la susceptibilidad in vitro de la bacteria. Digamos que la frase para llevar a casa es que cuando hacemos referencia a farmacodinámica, hacemos referencia a lo que el fármaco le hace a la bacteria. Tenemos dos conceptos importantes acá. El primero es la concentración mínima inhibitoria. Esta concentración mínima inhibitoria, digamos que la característica especial de esta es que es un inóculo de bacterias que siempre se va a colocar en un medio líquido. A partir de este debemos garantizar un pH aproximadamente de 7.2, y lo que se ha visto con las concentraciones mínimas inhibitorias o digamos que siempre ha sido como el cuestionamiento, es que son concentraciones que se sacan a partir de un periodo de incubación, no son concentraciones que se sacan en un curso temporal, no son concentraciones que se sacan si se aumenta o se disminuye la cantidad de antibiótico, y por ende siempre nos habla de un punto específico en el tiempo. El otro concepto son las concentraciones bactericidas mínimas, en las cuales nosotros logramos la muerte del microorganismo o la lisis de la bacteria en el 99% de las mismas. Y a partir de esto nosotros hemos sacado 4 ítems que son importantes cuando vamos a hablar de farmacodinámica. El primero de ellos es la concentración máxima sobre la MIC, que la vemos reflejado acá. El segundo de ellos es el área bajo la curva sobre la MIC. El tercero es el tiempo total que gasta la concentración del antibiótico por encima de la MIC. Y el cuarto viene siendo la concentración bactericida mínima sobre la MIC.
A partir de este último, digamos, a partir de este último ítem, podemos hablar que si nosotros tenemos concentraciones bactericidas mínimas sobre la MIC mayor de 4, estamos hablando de un antibiótico que es bactericida. Si tenemos esta relación por debajo de 4, estamos hablando de antibióticos que son bacteriostáticos como tal. Ahora, la concentración mínima inhibitoria son concentraciones, bueno, hace referencia a la concentración más baja de antibiótico que inhibe el crecimiento a partir de 10 a las 5 colonias unidades formadoras de colonias. Podemos tener 3 resultados. Nosotros podemos decir que es sensible, que tiene una sensibilidad intermedia o que definitivamente es resistente. Cuando hablamos de que es sensible, estamos hablando que digamos, cuando hilamos esa bacteria in vitro, la concentración del antibiótico a la concentración que se puso, probablemente tenga una alta probabilidad de éxito. Cuando estamos hablando de probabilidades intermedias, pues se asocia a un efecto terapéutico incierto, y definitivamente cuando estamos hablando de que son bacterias resistentes a ese antibiótico, pues se asocia a una probabilidad altísima de fracaso terapéutico. ¿Cómo podemos sacar estas concentraciones mínimas inhibitorias? A partir de una difusión de disco, a partir de una prueba de test, a partir de una microdilución o una macrodilución, y siempre nos va a hablar de la información sobre la susceptibilidad de germen. Ahora, se determina a partir de concentraciones estáticas de antibiótico. Lo que les estaba comentando en la diapositiva anterior no se determina a partir de que yo aumente o disminuya las concentraciones de antibiótico, y nos da informaciones concretas en el tiempo y no nos da una información a lo largo del tiempo. O sea, no es una dinámica como tal. Cuando hablamos de los patrones de actividad microbiológica, tenemos 3 patrones de actividad microbiológica supremamente importantes. El primero de ellos es las bacterias que tienen muerte dependiente de concentración más efectos persistentemente prolongados. Esto lo logramos a partir del uso de antibióticos como son los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, la daptomicina y el metronidazol. El segundo patrón de actividad microbiológica que tenemos es la muerte dependiente de tiempo más los efectos persistentes pero nulos, no son prolongados como el primer grupo que estábamos viendo, y lo vemos en los antibióticos que son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos. El tercer grupo tenemos la muerte independiente de la concentración, pero tenemos efectos persistentes prolongados a lo largo del tiempo. Digamos que el tercer grupo se encarga de mezclar tanto el primer grupo como el segundo grupo, y digamos antibióticos característicos de este grupo tenemos las tetraciclinas, los macrólidos, la citromicina, la clindamicina, el linezolid, la vancomicina y el trimetoprim. Ahora, cuando nosotros hablamos de medicamentos que son concentración dependiente, estamos hablando de medicamentos que tienen una acción más rápida si nosotros alcanzamos concentraciones más altas en el tiempo. ¿Cuáles son los ítems o cuáles son los índices que nosotros debemos seguir? Son las concentraciones máximas sobre la MIC o bien el área bajo la curva sobre la MIC, que siempre debería tener valores altos. Ahora, estos índices o los valores específicos para cada índice siempre cambia dependiendo del antibiótico que nosotros estemos hablando. Acá tenemos efectos especiales o efectos persistentes en el tiempo. El primer efecto que estamos hablando es el efecto postantibiótico o el famosísimo PAE. Ese PAE hace referencia a la supresión persistente del crecimiento bacteriano después de un breve periodo de exposición a las bacterias a un agente antibiótico, inclusive en ausencia de las defensas del mismo huésped. El segundo efecto a lo largo del tiempo que tenemos es el efecto PALE. Ese efecto PALE digamos que después de esa exposición del antibiótico, los organismos pueden ser más susceptibles que las bacterias no tratadas a la actividad del antibiótico que estamos colocando o a la actividad antibacteriana de los fagocitos, y este PAE hace referencia al realce de los leucocitos postantibiótico. Y el tercer grupo, definitivamente, es el enlentecimiento de la tasa de crecimiento bacteriano. Estos efectos únicamente los vamos a tener en los antibióticos que son concentración dependiente. Ahora, este artículo es muy bonito. Este artículo realmente lo que nos trataba de demostrar era cómo era el comportamiento de las bacterias dependiendo de cuando usted alcanzaba o no unas concentraciones en suero. Entonces, cuando hacemos referencia, digamos, a la letra A, esto es constante para todas las gráficas, hace referencia al tiempo donde el fármaco supera la concentración mínima bactericida. Cuando nos vamos a la letra B, esta letra B hace referencia al tiempo durante el fármaco. Las concentraciones mínimas bactericidas son bajas, pero siempre van a exceder la MIC. Y en el tercero, hacemos referencia a los efectos antimicrobianos persistentes, que ya los vimos en la diapositiva anterior.
¿Qué es lo que cambia en cada gráfica? Acá lo que vemos es un rebote de las bacterias cuando hacemos referencia al DAY. Acá lo que vemos es un rebote de las bacterias con o sin defensas adecuadas. Cuando nosotros tenemos adecuadas defensas, pues el rebote de la bacteria va a ser menor a cuando no tenemos unas defensas adecuadas. En esta parte vemos el efecto bactericida tras la siguiente dosis. Vemos que las bacterias crecen, pero enseguida cuando nosotros damos una siguiente dosis, dependiendo de la vida media de ese antibiótico, pues nuevamente vamos a tener un efecto de supresión de la bacteria. Y finalmente, en la última gráfica tenemos un rebrote por dosificación más prolongada y por una dosificación que es inadecuada. Ahora, cuando hablamos de los antibióticos tiempo dependiente, siempre buscamos tener tiempos prolongados de concentraciones por encima de la MIC. Los objetivos o los índices que debemos tener en cuenta son que los tiempos de esas concentraciones duren por encima de la MIC, o otro índice que podemos tener en cuenta es el área bajo la curva sobre la MIC. Uno de los antibióticos pilares tiempo dependiente viene siendo la vancomicina, que ya vamos a ver más adelante. Y esto nos obliga a dosis fraccionadas ajustadas a la vida media de cada antibiótico. No aumenta la eficacia con dosis más altas, y la estrategia terapéutica para todos los antibióticos que son tiempo dependientes definitivamente viene siendo la infusión continua. Ahora, dentro de las estrategias farmacológicas son varias, que depende de cada uno, depende de la farmacocinética, la farmacodinámica de cada antibiótico como tal. Dentro de las estrategias farmacológicas puede ser que usted coloque un bolo, ¿sí? Este bolo lo que le va a garantizar a usted son dosis muy altas en un tiempo corto, con unas concentraciones altas, entonces alcanza unas heces más largas, pero estos bolos obligan a que usted debe tener varias dosificaciones a lo largo del día. La siguiente estrategia farmacológica viene siendo las infusiones extendidas a 3 horas. Estas infusiones extendidas, aunque no nos generan los mismos picos de concentraciones que los bolos, sí nos va a garantizar unos tiempos un poco más prolongados por encima de la MIC. Y la última estrategia farmacológica que nosotros tenemos es la infusión continua a 24 horas. ¿Qué pasa con estas infusiones continuas a 24 horas? Nosotros no garantizamos picos de concentraciones a lo largo del día, pero definitivamente sí garantizamos unas concentraciones por encima de la MIC constantes durante las 24 horas. Ahora, digamos que los fármacos que sean tiempo dependiente, definitivamente la estrategia son las infusiones continuas a 24 horas. Ahora, como estamos hablando previamente, tenemos los índices de PK/PD. Esto cambia definitivamente por cada familia de antibióticos que tengamos. Esto va a cambiar, y siempre nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, cuál es el patrón de actividad microbiológica del antibiótico, y la meta siempre será lograr los índices de farmacocinética o farmacodinámica específicos para cada antibiótico. Traemos a colación la vancomicina. ¿Por qué traemos a colación la vancomicina? Como ustedes saben, digamos, durante muchos años, en muchas instituciones, lo que hemos solicitado son niveles de vancomicina antes de la 4ª dosis, pero actualmente lo que se ha visto que tiene mucha más precisión para medir los niveles de vancomicina viene siendo el área bajo la curva mayores de 400. Ya varias instituciones, incluyendo la Fundación Cardioinfantil, tenemos la posibilidad de medir estos niveles de área bajo la curva, que así los niveles de vancomicina antes de la 4ª dosis salgan, digamos, subóptimos. Si tenemos buenos niveles bajo la curva, pues definitivamente el paciente no va a necesitar dosificaciones más altas de vancomicina. Simulación y paciente crítico. Bueno, cuando uno habla de farmacocinética y farmacodinámica, uno siempre debe hablar de la simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo, digamos, no es fácil. Traemos una diapositiva porque hay que nombrarla. Y esta simulación de Monte Carlo se dio a partir de que tenía una incertidumbre en la dosificación de los fármacos como tal. Digamos, previamente siempre se había identificado cuál era la farmacocinética y farmacodinámica de cada uno de los antibióticos, pero siempre quedaba el principio de que entre paciente y paciente había una variabilidad y los antibióticos se comportaban de una manera diferente. Ahora, esto nació a partir de que un valor único de farmacocinética y farmacodinámica pues era mal predictor, y a partir de esto se sacó un enfoque basado en simulación, en un modelo estadístico para ajustar regímenes de dosificación individual. ¿Cuáles son los principales requisitos para hacer la simulación de Monte Carlo? El primero de ellos es que tengamos un modelo PK poblacional. El segundo de ellos es que tengamos un modelo de variabilidad interindividual. El tercero es tener un modelo de covariables que estudia la influencia de pacientes sobre parámetros de PK. Y el cuarto de ellos es tener un modelo PD.
Ahora, recordando un poquito de la exposición pasada, paciente crítico, hay 4 cosas que tenemos que tener claro cuando hablamos de farmacocinética y farmacodinamia en los antibióticos, y el primero de ellos es que en los pacientes críticos puede haber un aumento del volumen de distribución, tenemos fuga capilar, tenemos tercer espacio, tenemos un daño endotelial que nos va a llevar a un aumento del volumen de distribución, tenemos una unión a proteínas alteradas, especialmente porque tenemos bajos niveles de albúmina, podemos tener un aclaramiento renal aumentado o sencillamente alterado, que no funcione, y definitivamente a lo largo que pasan los días en la UCI podemos tener algo de disfunción hepática con alteración de la eliminación y unas vías medias mucho más largas, pues dado que no se elimina correctamente. Tenemos casos especiales, dentro de los casos especiales que nombran los artículos, primero es el sitio de la infección. Recordar que las concentraciones locales son mucho más bajas que las concentraciones plasmáticas totales y estas concentraciones tisulares pueden llegar a ser insuficientes, especialmente lo que está descrito es que es en hueso, ojo, cerebro, hay que tener mucho más cuidado con las dosificaciones que estamos dando y depende de un contexto fisiopatológico, que si es paciente en choque, paciente en sepsis, paciente con vasoplenia. Las mediciones deberían hacerse idealmente con microdiálisis, no todo el mundo las hace y realmente, digamos, cuando uno busca en la literatura no hay mucha información de esto, y el interrogante que plantean todos los artículos es, venga, ¿será que la administración local de este antibiótico sería mejor que una administración sistémica? Digamos, ese es el planteamiento que se está haciendo. Con respecto a la edad del paciente, pues la reducción clara del aclaramiento renal y hepático, en pediatría, teniendo en cuenta que tenemos una variabilidad completa de la maduración y la función de órganos por debajo de los 2 años y el aumento del volumen de distribución en los pacientes pediátricos, hay que tener especialmente, pues digamos, especial cuidado, sobre todo en los fármacos que son liposolubles. Y con respecto a los pacientes que son obesos, en el caso de tanto paciente COVID que nosotros hemos visto en la UCI, que son niños obesos, pues hay que recordar que la obesidad trae consigo múltiples comorbilidades, nos altera totalmente la relación entre el aclaramiento y el volumen de distribución, requiriendo dosificaciones un poco más altas, y el interrogante es que si las dosis estándar son suficientes para suplir las necesidades del paciente o si sencillamente necesitamos dosis mucho más altas. Ahora ya para cerrar la charla, unas pequeñas conclusiones para llevar a casa. Primero es que el análisis de farmacocinética y farmacodinamia optimiza los regímenes de dosificación y disminuye la resistencia. La segunda conclusión que podemos sacar es que la adecuada interpretación de la farmacocinética y la farmacodinamia mejora la probabilidad de éxito y reduce los efectos adversos de los antibióticos. La tercera es que tenemos modelos de simulación que se encarga de considerar las características fisiopatológicas individuales, digamos que son dentro de esos modelos de simulaciones que más tenemos a la mano, viene siendo la vancomicina, y en los pacientes críticamente enfermos, no olvidarnos que siempre hay cambios de farmacocinética y farmacodinamia. Ahora, este es un tema en constante actualización, este es un tema que todos los días tienen, digamos, nuevos cortes, pero definitivamente entender cuál es la dosificación o cuál es el patrón que nosotros deberíamos seguir puede disminuir muchos riesgos que están asociados al uso de antibióticos. Shail, muchísimas gracias. Muy bonita la presentación, muy clara.